Bailamos al ritmo del bullerengue, cantamos en guaraní, nos saludamos en mapudungún, tejemos palabras al derecho y al revés, y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención, arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura viene a ser la levadura del pan de la libertad. Pueblo con identidad no vive en la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber pa' dónde voy. Y aquí, al caer del solcito de la tarde, con Picú, vemos asomar al tranquito que llega Julio Sabaljágori con su columna Historias Pueblerinas. Provincianía es el color del pago, quien no lo siente no tiene arraigo, con mate dulce, con mate amargo, de sur a norte con guitarra y canto. Cae el sol de la tarde, viene asomando desde el sur de la provincia de Buenos Aires, desde González Chávez. Allí anda nuestro amigo Julio Sabaljáuregui. Bienvenido. Hola Lila, hola Pico, oyentes, ¿cómo están ustedes? Bien, acá un poco intrigados por dónde anduviste tanto tiempo que no te escuchamos por acá. Se nos hizo largo este mes, Julio, pero va a haber que recuperar el tiempo. Y de alguna manera, viste, bueno, es difícil recuperar el tiempo, Lila, pero déjame con la esperanza. Hay quienes se dedican a eso con fruición y algo hacen, porque las temporalidades, viste, que son distintas, ¿no? No hay una única temporalidad, y al menos en esto de las temporalidades humanas, algo podemos recuperar nosotros con buena voluntad y con ganas. Acá estuvimos compartiendo que vos estuviste por los montes de Caldén. ¿Por dónde queda esto en la provincianía? De eso vamos a hablar, y esto requiere unos recorridos para llegar por allí. ¿Sí? Tengo para mí, y es algo que quería conversar contigo, que en esto de andar un poco, recorrer las tantas provincias que somos, hay un efecto que es el efecto ruta, y yo lo comparaba un poco con, ¿viste los ríos en las quebradas? Que son, después de millones de años, los que marcan las quebradas y dan lugar a los valles, y van allí en el fondo, y uno, esté en el río, esté un poco más arriba, va teniendo perspectivas distintas del hábitat de lo que es un valle o lo que es una quebrada. Y las rutas en la llanura cumplen un poco esa función de río, en varios aspectos, porque, digamos, son marcas en la geografía, en este caso en la geografía pampeana, que nos van llevando, que nos dejan llegar, que nos empujan, que nos orientan y nos dan una perspectiva, digamos. Recorrer una ruta es un modo de hacerse de paisaje también. Y en este caso quería charlar contigo respecto a un lugar sobre el cual, digamos, hay una profundidad histórica, pero también hay cierto desconocimiento en general de lo que es la provincia en el oeste, el Traslasierra de la Ventana.
Y bueno, me gustaría contar esto, asociar esta idea con la de la ruta. La ruta 76, que es una ruta corta, relativamente corta, tiene 315 kilómetros, es una ruta que tiene asfalto en una parte de ella y en otra parte es ripio, tosca. Está bien orientada al sudeste, a irse para el sudoeste de la provincia. Nace en el partido de General Lamadrid y llega hasta el límite interprovincial con la provincia de La Pampa. Claro, para el oeste. Ahí se hace otra ruta en La Pampa, es la ruta 24 en La Pampa. Y en ese andar de la ruta recorre el partido de Puan y va dejando a los lados, digamos, va dejando a los lados localidades que son, se me ocurrió pensar a mí, salvando las distancias, por supuesto, como pequeñas perlas de una corona, ¿no? Que es la corona del oeste. En un paisaje que es de una llanura distinta a la que conocemos los que habitamos de este lado de la sierra. Es una llanura llena de hondonadas muy profundas, de cielos chatos, planos, incluso a veces hasta parece que las nubes se aplanan sobre esa pampa tan extendida y que se corta vez a vez en unos lamparones de verde que son los bosques de Caldén, que antes cubrían toda esa superficie, pero que luego, de uso intenso del Caldén en diversas funciones, se fue despoblando de esos bosques, pero han quedado allí marcas que comienzan en el oeste de la provincia de Buenos Aires y se extienden más en profundidad en la provincia de La Pampa. Uh-huh. Así que de estos pueblitos, en realidad, uno puede hacer un recorrido breve, no necesita mucho tiempo, que arrancan pasando Torkins y ya ahí se hacen polvo y piedra, y uno va entrando por Pelicurá, un pueblo muy chiquito, López Lecube, Felipe Solá, 17 de agosto, Bordenave, Darregueira, Avestruz y después La Pampa. ¿Avestruz? Ay, no conozco de ese pueblo. Es el último pueblito al borde mismo de la Pampa. Y bueno, da para varias columnas, me parece a mí, hablar de toda esta zona, por la riqueza que tiene respecto a la historia. Es un pueblo, digamos, desde el punto de vista del contacto entre territorio, población originaria y población blanca, se remonta a fines del siglo XVII, justamente por una de las riquezas que contiene, que es las lagunas salitrosas, los salares, que por la economía de entonces y la que después se va a desarrollar durante la primera mitad del siglo XIX fuertemente, que es la economía de saladeros, digamos, tiene un interés particular esa zona. Claro, era ruta de camino, ¿no? Era ruta de paso, camino de paso, claro, ¿no? Para hacia el centro del abanico de las redes ferroviarias. Claro, después fueron redes ferroviarias. Primero de camino. Primero fueron estas rastrilladas. Y lo más importante ahí es que requirieron de acuerdos, porque era tierra pampa, era tierra araucana, y quien primero, por un interés particular, por ser, por supuesto, un gran estanciero de la provincia de Buenos Aires, y digamos, por tener saladeros, Juan Manuel de Rosas, durante sus gobernaciones, estableció una política diplomática muy densa con los pueblos originarios. Uh-huh. Entre 1829 y 1852 fue una política pacifista, de acuerdo, uh-huh. De reconocimientos mutuos, y obviamente una frontera intensa de comercio en el cual el principal producto de interés para los saladeros era la sal que se extraía de las salinas grandes. Básicamente esa política diplomática lo que pretendía era evitar malones,
que no avanzaran sobre ese tráfico ni sobre las estancias que se iban radicando, que se permitiera el paso, el ida y vuelta en la explotación de las salinas y establecer alianzas políticas, diplomáticas perdurables en el tiempo, sostenibles. Rosas, en ese sentido, fue, podría decir, un gran pacifista. Es una estratega, claro. Y una estratega, exactamente, un gran hombre de la diplomacia frente a la relación con los pueblos originarios. Y ahí, bueno, hay fuentes históricas, el acuerdo con el cacique Juan Catriel y tantos otros más, donde circulaban bienes, había autonomía política, acuerdos políticos y acuerdos comerciales. Por eso yo siempre sostengo que el oeste, el tras la sierra, nos coloca en una provincia en la que hay que ir ahondando, porque tiene una hondura histórica muy, muy interesante. Todas estas localidades que mencionamos y esta ruta atraviesa esos parajes, ¿no? Hay otra después que también recorre, que es la 33 y la 35, que se van más para el norte. Y a mí me gustaría, Lila, si a vos te parece, un repasito sobre uno de los pueblitos que aparece allí, de los primeros pueblitos de este trazado que te comentaba, que es el de López Lecube, y hoy dedicarle un poquito a este pueblo. Si vos nos gustaría mucho, ¿no es cierto, Picú? Que nos cuente de un pueblo que realmente, por parajes donde no ni ruta que hemos andado nunca. Entonces es importante para este espacio que nos lo hagas conocer. Así que vamos con Lecube, sí. ¿No? López Lecube. Vamos a contar hoy un poquito de López Lecube. Y su gente. Es un pueblo, y su gente. López Lecube es un pueblo chiquitito, actualmente no sé si tendrá más de 20 habitantes, y quién sabe. Está a la vera de la estación de tren. Curiosamente, estaciones de trenes en toda esta zona, curiosamente, que tienen en el frente de los grandes galpones, ¿viste esos galpones de chapa de las estaciones de pueblos rurales? Todavía tienen la leyenda del segundo plan quinquenal del gobierno peronista, donde están las leyendas, los carteles, digamos, allí de las disposiciones de ese segundo plan quinquenal. A mí me hacía pensar cómo a veces la prohibición que se intenta desde algunos lugares tiene un alcance muy limitado, porque mientras en este país hubo decretos que prohibían nombrarlo a Perón y al peronismo, en toda esta zona uno recorre y está la presencia viva en esos galpones de una política de Estado que era la del segundo plan quinquenal. Al costadito, bueno, digo, de estos galpones y de estas vías, este pueblo, que ahora luce apocado, tuvo en algún momento un esplendor mayor, como todo pueblo de la provincia, con algún comercio, con un trazado urbano más definido. Y hoy podríamos decirse que queda un ícono. Y a mí me gustaría detenerme en ese ícono de López Lecube, que es la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Porque hace pensar, ¿no? Está sola, es una iglesia que uno se acerca y está sola en medio de la inmensidad y de la llanura, está sola la iglesia, rodeada de la nada. Lejos, bastante lejos, hay algún caserío. Pero la primera impresión es esa, la soledad. Y la segunda cuestión es que cuando uno ingresa allí, se encuentra con una iglesia europea. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo? Esta iglesia acá en el medio de la Pampa tiene no solamente la carga, el imaginario, la representación que nosotros tenemos de las catedrales e iglesias europeas, sino que está construida a la usanza europea y con materiales europeos. Por ejemplo, digamos, los mármoles de sus altares son mármoles de Carrara, traídos de Carrara, y los vitrales, que son una verdadera joya, son vitrales franceses. Qué extraño, ¿no? Como sí, la fuerza del modelo europeo estético y artístico, ¿no? En esa zona. Esa es una cuestión, exactamente. Enclavar allí, en ese lugar, pues ese modelo, producto, fíjate,
nos vamos al otro extremo. Producto de la decisión de alguien, López Lecube, el que dona esa iglesia, que era, digamos, un hombre ligado al poder estatal de entonces, que recibió ahí 88.000 hectáreas para desarrollar sus actividades económicas, que fundó una de las estancias, la estancia San Rafael, muy pegadita al pueblo, y que en una oportunidad se salvó de un malón por meterse en la cueva de una vizcachera, ¿no? En la hondonada de una vizcachera se refugió y logró salvarse de un malón. Y allí prometió entonces que algún día iba a construir una iglesia, y ahí está la iglesia Nuestra Señora del Carmen, y para construirla trajo todo de Europa. Es decir, un hombre que se salvó en ese ámbito rural, agreste, hosco, decide importar, digamos, la promesa de haber salvado su vida. Y trajo 12 vitrales franceses que representan la imagen de varios santos, y son 5 altares los que tienen mármol de Carrara. La iglesia, bueno, es bastante visitada, porque como queda a la vera de la ruta, que no es ruta ahí, que es un camino de tierra, tiene regularmente visitas. Hay una gente allí que se hace cargo de la atención gratuitamente, se puede acceder al lugar, y bueno, con el relato de esta gente y con toda la información que porta la iglesia misma, uno puede reconstruir esta historia, ¿no? Y queda pendiente en ese lugar el esfuerzo de mantenerlo, de hacer de este patrimonio. Es una iglesia que es patrimonio histórico de la provincia de Buenos Aires, pero que está justamente por la decadencia general del pueblo y del uso de la iglesia, está también sufriendo el paso del tiempo, y presenta un deterioro importante. Promesas ha tenido de inversiones para la recuperación, pero de hecho no han ocurrido. A la fecha, por lo menos, no se pueden observar grandes tareas de recuperación más que las del mantenimiento común. Así que en el centro de esa vizcachera que le salvó la vida a López Lecube, se levanta esta iglesia de estilo europeo. Es una iglesia, la clásica iglesia en cruz. Fue planeada por el ingeniero Pedro Gurgensen, y digamos, es bien de la semejanza de iglesias de Europa, y construida por Gerardo Pagano, un constructor bahiense. Los materiales llegaban al puerto de Bahía, y posiblemente ya llegaban en tren. ¿Y vos cómo llegaste allí, Julio? Porque ¿Cómo te encontraste allí? Nuestro destino era recorrer toda esta comarca, ¿no? Yo siempre pienso, comarca, viste que es un concepto que lo usan mucho los españoles, acá lo usamos poco. Es un concepto geográfico bastante envolvente, es decir, que sitúa un lugar pero en un contexto, que se explica más por el contexto que por el lugar mismo. Y este es un caso, digamos, uno llega, nosotros que hacemos esta recorrida, llegamos por Bordenave, un pueblo que está un poco más arriba, más hacia el norte, y ahí, digamos, teníamos un plano de ruta donde estaba el recorrido por estos pueblos. La duda que teníamos era si se podía llegar por los estados, sobre todo del Ripio, ¿no? Así que una vez que nos confirmaron eso, nosotros íbamos con destino a las Salinas Grandes. En alguna otra columna, si vos das el acuerdo, cruzaríamos a La Pampa. Vos nos llevás, Julio, vos nos llevás por tus recorridos, nosotros te seguimos. No, digo por esto de salirnos de la provincia, pero todo esto está integrado a las Salinas Grandes, te decía, porque fíjate, del siglo XVIII que esto viene conformándose como una unidad. Alguna vez creo que hablamos con vos de la importancia que tenían los espejos de agua en estas campañas militares mal llamadas conquistas del desierto, y la disputa justamente
en la frontera era por el control de esos espejos de agua. Y esta es una zona de disputa muy densa, Y que en este momento vuelve a ser como el agua, como fuente de vida, sigue siendo en este momento la razón de los intereses extranjeros, justamente porque se transformó en lo más, uno de los elementos más codiciados, ¿no? Tal cual. Vuelve a ser el agua y privatizados los ojos de agua ya desde hace tantos años de este neoliberalismo cruel que estamos transitando, ¿no? Así que siempre ha sido un centro de vida, como ha sido también un centro de disputa, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Lo que ha avanzado sobre esa zona es la frontera agrícola del monocultivo. Claro. Y tras del monocultivo, viste que viene secano. Y toda esta zona también sufrió en estos últimos años, estos espejos de agua sufrieron una reducción importante, algunos incluso hasta secarse. Recién ahora están recuperando caudal de agua y eso se nota en la superficie visible de las lagunas. Pero sí, coincido contigo. El problema del agua es bien actual, ha sido un problema de la humanidad. Pero no en torno al agotamiento de recursos, como es bien visible ahora, Claro. que se convierte en una disputa estratégica, geopolítica, con todos los riesgos que eso implica, ¿no? Y los pocos habitantes que están habitando y sosteniendo esta localidad, López Lecube, bueno, han de vivir de la estancia San Rafael, ¿no? Sigue siendo el lugar viviendo en torno a las actividades agropecuarias, justamente desde el monocultivo, ¿no? De la zona. Y prácticamente todos los habitantes trabajan en la estancia San Rafael, que está muy cerquita del portal de la estancia, está muy cerca de esta iglesia de la que hablamos. Y después, los pocos habitantes que tienen estabilidad allí en el pueblo, algunos viven de servicios municipales, por ejemplo, la cuidadora de la iglesia también es la que atiende la salita de primeros auxilios, y poca gente más la que concurre, pero eso ya concurren de pueblos vecinos, a la escuela, y una unidad sanitaria, en la que periódicamente llega un médico y digamos, hace la atención de primera necesidad para los habitantes del lugar. Nos gustaría saber, nos gustaría saber para el próximo encuentro, que no dista mucho, Julio, para estas historias pueblerinas, es saber el nombre originario de este territorio antes que fuera dominio de la población criolla, ¿no? De los terratenientes. ¿Cuál ha sido el nombre originario? De la nominación. Bueno, fíjate que el pueblo anterior a López Lecube, lleva el pueblo del que lo fundó, claro, el que plantó la iglesia y después el pueblo. Claro, la localidad anterior, viniendo desde el sur hacia el norte, hacia el noroeste, es Pelicurá, y esa sí ya es una referencia claramente de origen araucano. Mapuche, tehuelche. Lo vamos a averiguar y lo dejamos pendiente para la próxima visita que andemos por historias pueblerinas. ¿Qué te parece? Lo dejamos como una pregunta picando. Porque vamos a recorrer 2 o 3 de estos pueblos y en estos pueblos vamos a ver esa dualidad de nominaciones, tehuelches, mapuches, del araucano, y la convivencia con lo que fue después el avance de la población blanca. Último dato que doy, que siempre lo resalto. Es visible a través de la sensación, de los sentimientos, de las marcas que uno lleva, la presencia, digamos, de esa frontera que todavía vive. No porque la habiten quienes fueron en su momento los primeros en encontrarse frente a frente, sino porque hay marcas de territorialidad que son de los pueblos originarios,
algunas de ellas han sido respetadas y a ellas también se le suman la organización productiva que ha hecho el blanco en la zona. Pero sí, la presencia abierta de la pampa muchas veces habla más, lo vamos a poner en un término bien popular, habla más del indio que del blanco. Y ahí nos quedamos, Julio, te agradecemos que nos hayas traído estas presencias y nos volvemos a encontrar muy prontito en junio. ¿Sí? Bueno, te esperamos por acá. Usted sabe, tenemos acá para seguir contando cosas, repasando, volviendo a viajar y es un gusto estar con usted, estar con para los nosotros oyentes. También, para nosotros y un también. abrazo muy, muy grande para vos, Lila, y saludos para Picu. Y muchas gracias por el espacio de esta columna de siempre. Gracias por traer todas estas historias. Chao, gente. Provincianía es el color del pavo, quien no lo siente no tiene arraigo, con mate dulce, con mate amargo, de sur a norte con guitarra y canto. De pueblos y caminantes. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De pueblos y caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De pueblos y caminantes.